La emisora escolar del Colegio Ofelia Uribe Acosta se hace presente en la rueda de prensa con la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohammed. Estamos aquí en el marco de la Feria del Libro para hablar con ella acerca de la COP16 que este año se realizará en Colombia. Y saludarlas. Es muy emocionante para mí estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los niños y niñas que vienen de todas las localidades de Bogotá, a los reporteros, al Instituto WRI y a todas las instituciones que hacen este día posible. Acá vinimos a hablar de una palabra un poco rara, que es COP16, y vamos a hacerla de forma muy especial porque es tal vez el encuentro de gobiernos más importante que se haya dado en Colombia en su historia. Por eso va a ser un momento muy importante para nuestro país y es muy rico estar aquí con ustedes. Entonces vamos a hacer primero, les voy a contar qué es eso de la COP16, porque es muy importante que todos los niños y niñas conozcan y puedan no solo participar, sino prepararse, porque van a ser también todos los niños y niñas de Colombia anfitriones de niños y niñas de todo el mundo que van a venir a Colombia y que vamos a hablar de problemas que tenemos toda la humanidad, no importa dónde estemos, todos compartimos un mismo problema y es un problema que nos pone en riesgo a todos y a todas, pero sobre todo que pone en riesgo a las generaciones que nacieron en el siglo XXI. Y yo quiero contarles una historia. Los papás de ustedes, los abuelos de ustedes, cuando eran niños, ellos crecieron pensando que si uno se esforzaba, el mundo iba a ser mejor y que la vida de nosotros y de sus hijos siempre iba a ser mejor. Esto es como una visión que se llamó progreso. O sea, que siempre la humanidad iba como en una línea recta hacia adelante. Y esa línea recta iba a ser para tener mejores condiciones de vida. Y yo también nací pensando, cuando iba creciendo, que iba a ser mejor. Y si yo tenía hijos e hijas, mis hijos e hijas iban a nacer e iban a vivir mejor que yo. Pero resulta que en el siglo XXI, ese proceso de vivir cada vez mejor era a un costo. Y era a costa de la naturaleza. Porque significaba, además, una palabrita que se inventaron por ahí que se llama desarrollo, que supuestamente habían unas culturas menos desarrolladas y unas culturas más desarrolladas y que todos íbamos a ser más desarrollados si utilizábamos más recursos. Y con una cosa que empujaba todo este cambio, que se llamaba combustibles fósiles, carbón, petróleo. El petróleo es una cosa súper mágica, porque imagínense un líquido que ustedes sacan del fondo de la tierra. ¿Y de qué está hecho el petróleo? De fósiles, de los seres que vivieron antes, décadas y milenios atrás. Y ese líquido, después de un tratamiento, puede concentrar tanta energía que nos puede hacer volar por los aires, que puede hacer construir ciudades de millones de habitantes, que puede hacer que produzcamos muchísima comida. O sea, ese líquido mágico cambió la forma que vivíamos sobre la Tierra.
y nos generó unos superpoderes. Y esos superpoderes que están en el centro de ese líquido mágico es lo que se llamaba desarrollo. Pero ese desarrollo iba cambiando la forma y la cultura, la forma de vida de muchas poblaciones en el mundo que vivían de la mano de la naturaleza, pero esta cosa del desarrollo llegaba y los convencía que esa forma de vivir con la naturaleza no era correcta, que teníamos que vivir con el líquido mágico del petróleo. Y entonces en el mundo empezaron a afectarse ríos, empezaron a contaminarse fuentes de agua, empezó a degradarse el suelo, la atmósfera, que es esta capa mágica que nos protege de los rayos del sol, empezó a llenarse de gases, que son los productos de esta combustión del líquido mágico del petróleo, y el clima que nos había sostenido por tanto tiempo en la Tierra, que nos había mantenido, como dice la Biblia, en el paraíso, donde estaban todos los animales, todas las plantas, donde teníamos todo lo que necesitábamos, empezó a cambiar. Y todas las formas de vida empezaron a verse afectadas. Entonces, cuando ustedes nacen en este siglo XXI, ustedes ya nacen en un planeta que es muy diferente al que yo nací hace 47 años. Hace 47 años todavía ese mundo maravilloso de los animales, de las plantas, estaba muy vivo y era muy grande, era más grande que nosotros. Pero casi 50 años después, a ustedes ya les toca un mundo que está contaminado, un mundo en donde muchas especies de animales y plantas ya han sido extinguidas, y un mundo en donde la vida está gritando para poder sobrevivir. Y nosotros los seres humanos seguimos pensando que podemos ir en esa línea recta que se llama progreso, que se llama desarrollo, y tal vez algunos todavía piensan que sus hijos van a vivir mejor, pero no es verdad. Y entonces aquí tenemos un gran problema, porque la pregunta de toda la humanidad, y es muy importante para ustedes, porque ustedes son los que van a estar vivos en las próximas décadas, mientras esta crisis sigue avanzando, es cómo se van a mantener viva todas las especies en la Tierra. Y si nosotros, si todas esas especies mueren, ¿vamos a poder sobrevivir? ¿Vamos a poder tener agua? Fíjense que estamos en una crisis de agua en Bogotá. Eso no es porque vino una sequía, eso es porque deforestamos la Amazonía, eso es porque hemos deforestado los Andes, eso es porque le hemos quitado la capacidad a la naturaleza de producir agua. Entonces, ahora sí llego al punto. ¿Qué va a pasar en Cali? En Cali van a venir todos los gobiernos del mundo a hablar de ese problema. Y la pregunta clave que todos los gobiernos del mundo tienen que responder es cómo vamos a salvar la diversidad de la vida, o sea, la biodiversidad. Y eso pasa por dos cosas. Tenemos que aprender a vivir sin el líquido mágico. Pero imagínense qué significa vivir sin petróleo, Campón. Pónganse a pensar todo lo que hacen ustedes en un día normal y piensen cuánto de lo que hacen en algún punto tiene que ver con ese líquido mágico. Cuando se montan en un bus, cuando se alimentan, cómo son los fertilizantes que producen esa comida, cuando se visten esta ropa que produce la industria, con qué la produce, con la casa que viven, cómo se construyó, las máquinas, quién las empujó. Entonces fíjense que separarnos de ese líquido mágico significa vivir de otra forma. Entonces la COP significa Conferencia de las Partes. ¿Quiénes son las partes? Son todos los gobiernos del mundo. ¿Y qué es la conferencia? Es donde se reúnen para hablar de un tratado, de un acuerdo que se hizo hace 30 años para salvar la diversidad de la vida, la biodiversidad. Y en este momento, en esta crisis, vienen todos a Colombia, todos los ministros de ambiente de todo el mundo, a decir qué vamos a hacer con esta crisis. Colombia es el país anfitrión. ¿Y eso qué significa?
que nosotros necesitamos que los niños y los jóvenes de toda Colombia, que además somos uno de los 5 países con más diversidad de la vida del mundo. O sea, en un metro cuadrado encuentras más diversidad de vida en Colombia que en otras partes del mundo. Es nuestra principal fuente cultural, social, por eso tenemos regiones tan diferentes como la Amazonía, como los Andes, donde está Bogotá, como el Pacífico, donde están las comunidades negras y las comunidades indígenas, como el Caribe, como la Orinoquía y los llanos orientales. Somos un país hermosísimo y con una gran diversidad de la vida. Somos un milagro en esta punta de Sudamérica al norte, porque todos los ecosistemas de Sudamérica convergen en Colombia. Entonces hoy queremos, en esta Feria del Libro, queríamos contarle la importancia de esta COP. ¿Por qué 16? Porque es la 16ª vez que se reúnen todos los países, se reúnen cada 2 años, desde que firmaron ese gran acuerdo. ¿Y qué va a pasar en Cali? Van a venir pueblos indígenas de todo el mundo, porque nos van a recordar cómo era vivir con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Y eso se va a llamar, por eso la COP en Cali se llama Paz con la Naturaleza. ¿Qué significa volver a vivir en paz con la naturaleza? Y van a venir jóvenes y niños de todo el mundo para que su voz sea escuchada por los gobiernos. Y van a venir también empresarios de todo el mundo para ver cómo la forma en que producimos y consumimos cambia, y en vez de destruir la naturaleza, la madre tierra, más bien la protegemos y le ayudamos a vivir mejor. Y van a venir también las comunidades negras de toda América Latina que viven en la biodiversidad, y van a venir campesinos y campesinas. Entonces es una gran discusión y los queremos invitar muy especialmente al foro de niños, niñas y jóvenes de la COP16 para que ustedes con otros niños y niñas de todo el mundo puedan discutir estos temas y le digan a los gobiernos qué quieren ustedes desde su corazón. Ustedes no tienen que tener el conocimiento, pero si ustedes entienden el planeta en el que vivimos y en el que les va a tocar vivir a ustedes, yo sé que ustedes van a tener muchas cosas que decirnos. Muchas gracias. A continuación se prepara emisora OUA y luego seguimos con Bravo TV. Emisora OUA. Buenas tardes, señora ministra. Me presento, yo soy Evelyn González de la institución Ofelia Uribe Acosta en la localidad 2. Primero que todo le quería hacer una pregunta. Es que nosotros dos vamos a hacer una pregunta cada uno, ¿se puede? Ok, muchas gracias. Yo empiezo con la primera pregunta. Yo vivo en una localidad con gran riqueza ambiental, que poco a poco va perdiendo su biodiversidad por la expansión urbana. Entonces me gustaría saber cómo la conferencia de la COP16 puede impactar realmente los territorios con sus decisiones y acuerdos para que situaciones como esta que se presentan en USME no se sigan presentando y se conserve la biodiversidad. Esa es una pregunta excelente. La hemos discutido también con los movimientos sociales en Cali, porque es impresionante cómo las comunidades en las ciudades están protegiendo los humedales, están protegiendo sus árboles, están protegiendo las huertas urbanas, están protegiendo cerros. Y entonces las personas en Cali, cada uno me contó todos estos problemas de los territorios y me preguntaban cómo la COP nos va a ayudar. Entonces yo les dije con mucha honestidad, les dije, la COP no va a discutir cada uno de los problemas de cada uno de los barrios, porque sería imposible. Pero la pregunta es al revés. Más bien nosotros y ustedes, los defensores ambientales de sus territorios, ¿cómo van a usar la COP para proteger sus territorios? Porque vienen científicos, filántropos, activistas ambientales, pueblos indígenas, gobiernos de todo el mundo, bancos. ¿Cómo nos hacemos presentes con estos problemas y cómo trabajamos de la mano de otros? En Cali, una de las comunas estaba defendiendo un cerro
lo que es bosque seco tropical que van a urbanizar. Y se organizaron en la inauguración de la COP en Cali, le pusieron un letrero gigante y dijeron: ministra, proteja el Cerro del Morro. Entonces yo dije, bueno, estamos en COP16, vamos a ver cómo lo protegemos. Entonces yo lo que les diría es que nos organicemos. La localidad de Usme tiene un movimiento ambiental y de líderes, sobre todo campesinos y campesinas, que quieren defender el agua, que han trabajado duro para que esos planes urbanos no lleguen allá. Los vamos a invitar a la COP para que se unan con otros que también defienden sus territorios y la voz de ustedes sea más fuerte. Y así entonces los alcaldes, va a haber un foro de alcaldes allá en la COP. Todos únanse y pídanle a los alcaldes que pongan las pilas con la expansión urbana que acaba con el agua. Ustedes pueden liderar una movilización ciudadana que le habla a los alcaldes, también van a venir alcaldes de todo el mundo, sobre los impactos. Y la COP en Colombia quiere darle la voz a los ciudadanos y ciudadanas, a los movimientos sociales. Y entonces la pregunta es al revés, no qué va a hacer la COP para nosotros, para nuestros territorios, sino cómo vamos a aprovechar la COP para esas causas. Muy bien, señora ministra, muchas gracias por apoyarnos, en especial a Usme. Ahora va mi compañero con la segunda pregunta. Listo. Buenas tardes, señora Hola. ministra. Buenas tardes a todos. Me da un gusto conocerlo a usted. Y pues aquí va la segunda pregunta. El páramo de Sumapaz queda cerca de nuestra localidad y es uno de nuestros grandes tesoros. Si la COP16 busca agrupar decisiones importantes sobre la protección de la biodiversidad, podemos estar seguros que las decisiones que se tomen van a cuidar los páramos y sancionar drásticamente a quienes como yo ya lo vivimos hace poco. La destrucción por beneficios económicos. Creo que también han dado en el clavo, porque fíjense que todos los gobiernos siempre están en una tensión entre esos intereses económicos que pueden ser legítimos, porque la economía es legítima, todos participamos en la economía, pero que no pueden pasar por encima del interés general. Un páramo es de interés general. ¿Por qué? Porque nos provee agua a todos y es deber del Estado proteger ese páramo para garantizar el derecho al agua. Entonces, en la COP van a haber intereses particulares que querrán influir las decisiones de los gobiernos para que los favorezcan, pero habrá también voces que quieran defender lo que es de todos y la naturaleza es de todos. Entonces yo vuelvo, igual que dije a tu compañera, hay que unir las voces para que sean muy fuertes y entonces entre estos que quieren influir con sus intereses particulares y estos que quieren defender, incluyendo también empresas que quieren defender el interés general, la voz esté balanceada y los gobiernos lleguen a decisiones justas y donde pongan el interés general en el centro. Eso no se logra solo, se logra con la presión ciudadana, se logra con unir las voces. Por eso los protagonistas de la COP no son los gobiernos, sino las comunidades, las juventudes, los pueblos indígenas, los estudiantes, y eso es lo que la diferencia que quiere hacer Colombia al ser anfitrión de la COP y el presidente Petro cuando decidió aceptar que Colombia fuera la sede de la COP. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, Bravo TV y se prepara